Muy buenos días. En primer lugar, agradecer la cortesía de cada uno de ustedes, mujeres y hombres, para asistir a esta convocatoria, pero también reconocer la gentileza de los medios de comunicación para cubrir este evento que con franqueza nos congratula que el día de hoy aquí en la Ciudad de México se presenta este libro, Las izquierdas latinoamericanas en tiempos de crear, con la elaboración principalmente de Nils Castro, que su país de origen, Panamá, que incluso fue fundador del PRD de Panamá. Allá hay Partido de la Revolución Democrática, Revolucionario Democrático, pero además él fue embajador de Panamá aquí en México. De tal forma que con los comentarios de Francisco González, del propio profesor René Bejarano, que ha presentado este material intelectual a nombre de una de las expresiones importantes en el PRD, como es Izquierda Democrática Nacional. Y seguramente va a contagiar de la necesidad que la izquierda en México estrechemos vínculos con la izquierda de América Latina, que retomemos experiencias de organización, de lucha, pero también hay que retomar experiencias de gobierno, de políticas públicas, sociales, entre otras cosas más. Y sobre todo, apuntar la responsabilidad que debe tener la izquierda en todos los ámbitos. Por ejemplo, en el poder legislativo, que nunca pierda el representante popular esa expresión y esa definición, representante del pueblo, lo que significa estar con un vínculo cotidiano con la gente. Pero también desde la trinchera del Parlamento defender el interés nacional y en el caso particular en México exhortar al poder legislativo que no apresuren decisiones trascendentales para el país como es la reforma energética, que no se resuelva sobre las rodillas y que la reforma hacendaria se revise con mucho detenimiento, porque si trae una situación que podemos reconocer de que el IVA no se cobra en comida y medicamentos, pero trae muchas trampas en otros aspectos. Entonces, estas son las experiencias que seguramente, entre otras cosas, vamos a compartir en esta presentación de el material Las izquierdas latinoamericanas en tiempos de crear. Bienvenidas y bienvenidos todos ustedes y por supuesto nuestros invitados especiales que vienen de otros países. Enhorabuena y hay que sacar provecho de esta exposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues le vamos a dar el uso de la palabra al compañero Francisco González, quien, bueno, es compañero de muchos años de participación de la izquierda. Él es participante junto con José Revueltas, Enrique González en la Liga Espartaco, también junto con Armando Bartra en aquellos años, integrante de la Organización de Izquierda Revolucionaria y representante en la tercera Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Funcionario público también en los gobiernos de Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador,
militante de la IDN en el Partido de la Revolución Democrática y actualmente es director general del Instituto de Investigaciones Parlamentarias de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Muy buenos días a todos. También hay que decir todas, pero yo sé que en español todos incluye a todos y a todas. En ese sentido, estamos hoy para todos analizar, conocer el libro de Nils Castro, que sin duda aborda cuestiones de vital importancia para Latinoamérica. Es una revisión histórica de la experiencia de las izquierdas continentales que se remontan en algunos casos a los años 30. Es un texto que hace algo fundamental y que necesitamos desde hace mucho tiempo, que es abrir el debate sobre el quehacer y la perspectiva futura de la izquierda continental. Evidentemente ya está este debate abierto en América del Sur, los países conosureños, Venezuela, Bolivia, Brasil, Ecuador, nos llevan mucha ventaja en discutir los problemas relacionados con las nuevas transformaciones que se han dado en la economía mundial y que se han dado en la correlación de fuerzas en los países del Cono Sur. Nosotros, en México, subordinados, sometidos por el duopolio televisivo, ante una ofensiva muy grande de la derecha neoliberal, enfrentados a problemas de fraudes electorales y a la dispersión que provocan las derrotas. Algunas veces no hemos tenido el buen tino ni el tiempo para caer en un debate que nos enriquezca. Por eso, en el buen sentido del término, el libro de Nils Castro es un libro provocador. Los problemas que aborda son actuales, atañen a las decisiones y a la conducta de las corrientes de izquierda que marcarán el rumbo del continente en los próximos años. En el curso del libro está presente un problema anunciado claramente por Martí y recogido por Nils desde sus primeras páginas. América Latina necesita dos emancipaciones, decía Martí, frente al régimen colonial español y los peligros de la previsible hegemonía estadounidense, y además ante las injusticias del orden social instalado en las respectivas repúblicas americanas. Así es. Aún hoy continúan empalmándose las tareas de una revolución de liberación nacional con la necesidad de transformar la estructura social. Para ello se requieren tener una clara orientación y desechar lo que ha demostrado su inviabilidad o su incapacidad. Encontrar nuevos horizontes creativos es un tino, el título del libro, que respondan a nuestras realidades. El texto subraya que partir para el análisis de los parecidos generales más evidentes, como ser igualmente países sometidos y subdesarrollados, con graves problemas sociales y explotación, y con cierto historial de rebeldía, cuando se trata de pueblos de distinta formación histórico-cultural, así como diferentes experiencias, liderazgos y expectativas. Estas particularidades suyas pueden dar pie a comportamientos políticos disímiles entre sí. En otras palabras, dice correctamente Nils Castro, trazarse los mismos objetivos en ámbitos desiguales requiere seleccionar métodos diferentes. Esto es un acierto. Es una cuestión metodológica fundamental que recuerdo que
realidad de cada formación social tiene que ser analizada en forma concreta. Cuando se transgrede este método, entonces las orientaciones para la acción política adoptan formas estereotipadas, de cliché, que no responden a la necesidad real. Este debe ser el ABC del análisis político, el análisis concreto de la situación concreta, como decía Lenin, refiriéndose a que esa era el arma del marxismo, el análisis concreto de la situación concreta. Lo que no descarta, sino implica necesariamente el conocimiento de las experiencias de otras formaciones políticos sociales. Al contrario, comprenderlas en su aportación general a la lucha de los oprimidos y en su riqueza particular propia, en su desenvolvimiento histórico específico, es un elemento fundamental para las izquierdas latinoamericanas. Desgraciadamente, para la mayor parte de la izquierda, yo creo que sabemos que hay núcleos que sí han estudiado y estudian con profundidad y tienen contacto con las experiencias sudamericanas. Desgraciadamente, creo que la mayoría conocemos poco de lo que ha estado pasando en el Cono Sur. Y que ha sido una tarea descuidada por parte del Partido de la Revolución Democrática el mantener un contacto estrecho con esas experiencias, y que desde luego ha sido por ello estéril para nuestra práctica el desconocer este tipo de circunstancias de América del Sur. De aquí se desprende uno de los méritos del libro de Nils Castro: presentar un panorama general de las experiencias de lucha y organización en Latinoamérica a lo largo del siglo XX, sin olvidar que un empeño de estas dimensiones, al estar comprimido en pocas páginas, conlleva la posibilidad de omisiones y errores, de análisis parciales que contraríen precisamente el principio metodológico anunciado anteriormente y que subestime el desarrollo particular de cada país. Sin embargo, tiene aspectos muy positivos en el enfoque de algunas experiencias. Por su importancia de estas experiencias y el análisis que se hace, debe destacarse la síntesis que hace de las condiciones que propiciaron el triunfo de la Revolución Cubana, subestimadas u omitidas por los partidarios de las llamadas teorías del foquismo guerrillero. Asimismo, es oportuna la crítica a Sendero Luminoso, el grupo peruano que malentendió y pretendió aplicar la experiencia de la Revolución China. Esquematismo y dogmatismo han dañado nuestra práctica política. No es un error cometido solamente por las corrientes más radicales, los foquistas o los senderistas. También ha habido malinterpretación de las experiencias cuando corrientes reformistas se empeñan en copiar lo que han hecho la socialdemocracia europea o el eurocomunismo. No ha sido un error exclusivo de la socialdemocracia europea buscar conciliar sus herencias socialistas con las tesis neoliberales, que ha llevado a la pérdida de identidad y de apoyo y de respaldo social. También lo han hecho en México algunos partidos latinoamericanos, algunos partidos, y en América Latina otros también. Sobresalen corrientes que dentro del PRD se han alineado al llamado Pacto por México, compromiso político que conlleva avalar las reformas estructurales con las cuales el actual régimen priista pretende consolidar el neoliberalismo en el país. Quiere decir que no ha sido un error exclusivo de los sectores radicales de la izquierda copiar los esquemas de otro lado, también lo han hecho las corrientes reformistas, con mayores daños y mayores consecuencias para nuestros países. No hay duda que en muchos de nuestros países ha existido poca creatividad en el diseño de la política y la acción de los grupos y partidos de izquierda. Y Nils Castro ha tenido el arrojo intelectual
de poner en el paquete de las discusiones temas cruciales para el futuro latinoamericano. En esa tesitura no duda en revisar algunos de los aspectos que han condicionado y conducido la experiencia electoral latinoamericana y que, como veremos, podemos encontrar que pueden aplicarse casi al 100% a nuestra experiencia electoral. Señala con toda razón que obtener más alcaldías es importante. Podemos añadir diputaciones y senadurías, pero no es el objetivo principal. No deben de confundirse los requerimientos de la lucha social con los de la participación electoral. Esto puede anquilosar la práctica de las izquierdas, dice correctamente Nils Castro. Lo fundamental es incrementar la inclusión social, la educación política, la circulación de nuevas ideas, la solución de los problemas específicos de la población, transfiriéndole participación y poder a la gente, más allá de las coyunturas electorales. Esto justifica el libro. Sostener y defender en varias páginas esta idea es uno de los grandes aportes que nos está haciendo Nils Castro. No solamente, no omite referir que subsisten presiones y límites impuestos por la clase dominante a la hora de designar candidatos para los cargos clave, como la presidencia de la República, y que afectan al proceso electoral las campañas que demandan grandes inversiones monetarias, donde se compra el voto y gana el que tiene más dinero para invertir en propaganda y regalitos. Mantienen la presencia, también afectan al proceso electoral las campañas donde la presencia dominante de los medios de comunicación se hace sentir, fundamentalmente los televisivos, que imponen un estilo imitador de las campañas electorales estadounidenses, sustentadas en personajes mediáticos, con presencia mediática y regidas por la frivolidad, carentes de programa y de propuestas para los problemas de la población. Ensombrece más el panorama cuando se decide modificar la línea política para correrse al centro, en el afán de obtener los votos de una fluctuante clase media, perdiendo identidad y olvidando los principios básicos de la izquierda. Nils Castro nos alerta contra las tentaciones que conducen a deslizarse de la opción crítica al sistema a convertirnos en un partido orgánico del mismo. ¿Cómo explicar en estas circunstancias el triunfo de la izquierda, el triunfo electoral de la izquierda en algunos países de América del Sur? La aplicación de las políticas de ajuste que se derivan del llamado consenso de Washington y los dictados del Fondo Monetario Internacional, la imposición del neoliberalismo ha provocado la reacción de nuestros pueblos y a pesar de los mecanismos electorales viciados, las izquierdas han obtenido triunfos importantes que han permitido el acceso al gobierno, que no al poder, de organizaciones y partidos de izquierda que han modificado la correlación de fuerzas, sobre todo en el Cono Sur. Con toda seriedad en el libro se insiste en que esos gobiernos se han enfrentado a la necesidad de corregir el desbarajuste causado por el neoliberalismo y rescatar la soberanía nacional hipotecada al imperio. Lo han hecho en medio de grandes dificultades en el plano económico y en las relaciones internacionales. Se han apoyado en el hartazgo popular y en el descontento social. Pero no hay que engañarnos, dice Castro. En muchas ocasiones las masas no han sido concientizadas y organizadas suficientemente para defender y profundizar el proceso revolucionario, ni se ha logrado vencer a las fuerzas reaccionarias internas que siempre cuentan con el cobijo del imperialismo. Los conflictos sociales, las luchas de clases en estos países muchas veces se ha agudizado, la resistencia de las oligarquías nacionales es enorme, lo podemos ver en la lucha que libran los Kirchner, que primero Néstor y ahora su viuda,
en contra de la oligarquía argentina. Lo podemos ver en el intento de la derecha de aprovechar algunas manifestaciones de descontento contra el gobierno de Dilma. Lo podemos ver en los esfuerzos de la oligarquía ecuatoriana contra el gobierno de Correa. Quiere decir que solamente tendremos perspectiva en estos gobiernos en la medida en que se pueda organizar y superar la conciencia y la participación de las masas populares. En esa perspectiva, se convierte en una necesidad inaplazable la tarea de formar conciencia y organización popular y clasista, darle al discurso social un nuevo contenido ideológico y cultural que cimente en una nueva hegemonía sobre los valores de equidad, solidaridad, participación social, rescatar la importancia de lo público sobre lo privado, de lo social sobre lo individual. Es entonces que podemos calibrar la importancia estratégica del frente ideológico que debe correr paralelo con el imperativo de articular frentes amplios, plurales e incluyentes que permitan engranar la diversidad de las izquierdas sociales y políticas. Y aquí se nos presenta un problema que Nils señala y que desde luego está en discusión. ¿Qué son las izquierdas? ¿A quién vamos a poder considerar de izquierda? Podemos resolverlo de una manera pragmática, diciendo que todos los que abracen un programa antiimperialista y de lucha por mejorar las condiciones sociales de la población son de izquierda. Y eso puede servirnos. Siempre y cuando no olvidemos que también dentro de estos frentes amplios coinciden distintos intereses de clase, distintas posiciones, que no todas son consecuentes, que muchas de ellas de las fuerzas se encuentran temporalmente aliadas a este frente en la medida en la que no se toquen sus intereses propios. Nos urge entonces clarificar eso. Para cerrar el frente, no. Para ampliarlo, para tener un programa suficientemente incluyente. El hecho de reconocer que hay pluralidad no nos exime de la obligación de construir sobre esa pluralidad un frente amplio para enfrentar al enemigo principal. Pero también nos obliga a no engañarnos, a no confundirnos sobre lo que representa cada sector político que está integrado en el frente. Afirma Nils Castro que entre las tareas actuales de la izquierda, y aquí entramos a lo que él considera que son las orientaciones básicas que deben de tener estos gobiernos, señala que no se trata de establecer un gobierno de dictadura del proletariado, concepto que él señala con justa razón que ha sido mal comprendido y peor usado por los socialistas y comunistas desde las primeras décadas del siglo pasado. Entre otras cosas, por lo que el desarrollo económico y particularmente el industrial de América Latina no permitía en aquella época concebir una revolución que arribara a la forma esquemática en que se manejó esta idea. Si hubiera que señalar, y en este sentido, también Hugo Chávez señala que no está a la orden del día en Venezuela, y me imagino que lo podíamos extender a los otros países latinoamericanos, a la orden del día una revolución proletaria, porque está planteando una idea, Nils, que es fundamental debatir y a la cual no me voy a referir ahorita en forma extensa, sino que lo dejo en el tapete de las discusiones para que opinemos y discutamos, que es la formación heterogénea del bloque de las clases de los oprimidos y los explotados. El desarrollo industrial ha implicado que la clase obrera industrial haya disminuido su peso demográfico
y su peso numérico. Y ha fomentado la existencia de amplísimas capas sociales que no pueden considerarse como proletariado industrial, pero que forman parte de los sectores oprimidos y explotados, como dice Nils Castro, de lo que le llama Fray Beto, el pobretariado. El pobre. Eso es lo que tenemos. Ese es el material con el que hay que trabajar. A esas masas también hay que organizarlas. También cuentan y también juegan un papel determinante. Bastaría ver en México la experiencia de la APO en Oaxaca para reconocer que fueron los jóvenes, muchos de ellos que podríamos caer en el esquematismo de decir los lúmpenes, que fueron los jóvenes que enfrentaron al gobierno de Luis Ruiz, los que hicieron prevalecer la voluntad del pueblo oaxaqueño en contra de un gobierno reaccionario y represor como el de Ulises Ruiz. A esos jóvenes, y esta es una tarea verdaderamente importante y no sencilla, tenemos que darles conciencia de clase y organización. De otra manera, perderíamos un capital político importante y dejaríamos que cayera en la desesperanza y muy probablemente en la delincuencia. Por eso nuestra tarea fundamental no es estar pensando en una dictadura del proletariado. Nuestra tarea fundamental es estar pensando, como señalé antes, en la necesidad de organizar y elevar la conciencia política de la gente, de darle poder a esas organizaciones, de hacerlos un sector activo y arrebatárselos a la ideología dominante. Habría que señalar que si tenemos que retomar las experiencias de lo que requiere América Latina en este momento, más que un programa sustentado en la teoría de la dictadura del proletariado, podrían venirse a adecuarse al caso las ideas de Mao Zedong cuando escribió La Nueva Democracia al triunfo de la República Popular China, y las ideas de la Revolución Vietnamita, experiencias que no son centroeuropeas, como en algún momento dado, y a esto me voy a referir más adelante, Nils Castro se refiere. Finalmente, sobre este punto, bastaría conocer y estudiar con detenimiento el informe sobre la investigación realizada por Mao Zedong en Hunan, para ver la similitud de la composición social, de los núcleos y las clases sociales que existían en la China de los años 20, con la similitud de la composición y de la estructura de las clases de nuestros países, que es más cercana esa similitud a la experiencia europea. Tampoco es una tarea inmediata para los gobiernos y no está condicionada por esa inmediatez la necesidad de estatizar los medios de producción. Esto depende de las circunstancias, depende de la importancia, depende de su carácter estratégico. Estatizar las fuentes de energía es casi indispensable para poder garantizar el avance de un gobierno progresista. Por eso, rechazar la privatización de Pemex, rechazar la entrega de la renta petrolera a las empresas transnacionales y a la oligarquía nacional, es fundamental para hacer viable cualquier gobierno progresista que permita avanzar en el camino tanto de rescatar la soberanía nacional como resolver los problemas de la población. Por eso hay que saber hacia dónde puede dirigirse una política de estatización. Tampoco puede ser una política de fomentar monopolios privados.
en otras áreas. Porque el hecho de que se estaticen algunos aspectos principales no puede permitir, no puede ir acompañado necesariamente con el aliento de monopolios privados para que puedan competir en el campo internacional. Esa es una tarea a debatir, ese es un problema a discutir. Tampoco nos enfrentamos nuestros gobiernos con un alineamiento, con un bloque de países a los cuales tenemos que defender, un bloque socialista, sino más bien la extensión de la solidaridad entre los gobiernos progresistas de nuestro continente. Con un amplio y constructivo sentido de autocrítica, Mills recoge apropiadamente las expresiones de Fidel Castro. Entre los errores que hemos cometido todos, el más importante era creer que alguien sabía de socialismo o que alguien sabía cómo se construye el socialismo. Yo iría más lejos. ¿Qué es el socialismo? ¿Qué entendemos por socialismo ahora? Porque en el pasado, cuando estaba el paradigma de la Unión Soviética, todos identificamos claramente el socialismo con una dictadura, digamos, del proletariado, con la estatización de los medios de producción, y creíamos que por esa vía estábamos avanzando en la construcción del socialismo. Ahora vimos que no es ese necesariamente el camino. Ahora vemos que estamos obligados a definir nuevamente nuestras metas, nuestros objetivos, porque para definir nuestras metas y nuestros objetivos podemos entonces definir también nuestro camino, como señala Nils Castro en su libro. Antes teníamos una idea clara de cuáles eran supuestamente las metas, entonces lo único que necesitábamos era encontrar los caminos y, si era posible, hallar atajos que nos permitieran llegar con mayor rapidez a esas metas. Pero hoy sabemos que no. Hoy sabemos que construir el socialismo, por lo menos es lo que yo pienso, requiere una amplísima cobertura internacional, y que no será de un país por un país, sino que tendrá que haber un bloque de países que puedan integrarse en un nuevo sistema, porque el capitalismo es eso, lo que señaló Marx, un sistema internacional. Porque aún nuestros gobiernos progresistas, y esto hay que discutirlo también, se encuentran subordinados y sometidos al mercado mundial, y a la presencia de los capitales internacionales, y a la presencia de los organismos financieros internacionales. En esas condiciones, ¿cuál es el camino que podemos seguir para construir una nueva realidad? Necesitamos nosotros definir nuestra utopía y decir, esto es lo que queremos. Por eso son invaluables las palabras de Fidel Castro. Entre los errores que hemos cometido, repito, que hemos cometido todos, el más importante era creer que alguien sabía de socialismo, o que alguien sabía cómo se construye el socialismo. Pero eso no puede llevarnos a la parálisis, ni nos puede llevar solamente a mantenernos en el ámbito de la discusión teórica. A debate, plantea Nils Castro 3 ejes que pueden ser fundamentales para definir los objetivos inmediatos de la izquierda. 1, el eje nacional, comprendiendo el rescate de la soberanía y la integración de las poblaciones componentes de cada país. Claro, pero hay que entender y señalar un aspecto fundamental. Nuestros países, prácticamente todos los de América Latina, son países multiculturales, multinacionales. Y esta es una de las debilidades del libro. Este tema, el reconocimiento de la pluralidad nacional y cultural de nuestros pueblos,
y la forma de integrarlo en esa unidad nacional está señalado en un párrafo o dos, pero no está integrado en el conjunto del libro. Es explicable, lo dije al principio, se trataba es un empeño intelectual formidable intentar en un volumen como de estas dimensiones hacer la historia de América Latina y de sus gobiernos y sus perspectivas y abrir este debate. Eso es lo importante, pero faltan temas y este es uno de ellos fundamental. El segundo eje, en ese sentido, reconociéndonos como países pluriculturales, necesitamos también avanzar en reconocer y aplicar plenamente los derechos de los pueblos originarios. El segundo eje es el eje social, relativo a la exigencia de erradicar la opresión, la injusticia, la pobreza y la marginación, de proporcionar empleo y salario adecuados, servicios sociales, salud y educación, reducir la brecha provocada por la injusta distribución de la riqueza. Acciones impostergables en todo gobierno progresista. Sin embargo, es preciso señalar aquí otra omisión que hay en el texto, y es la necesidad de superar la falta de equidad de género. No le dedica ni un párrafo a la importancia de recuperar la participación de las mujeres. Si las mujeres no vamos a ningún lugar, decía bien Mao Zedong, son la mitad del cielo y tienen que conquistarlo. Es cierto, esa es la verdad, es lo que pienso, es lo que sentimos. Cuando hay una transformación profunda social, cuentan con las mujeres en las primeras filas. Eso nos da una idea del avance. Decía Carlos Fourier, el grado de emancipación de una sociedad está dado por el grado de emancipación logrado por las mujeres. Porque también es un aspecto ideológico fundamental que ha perdurado a través de los siglos y ha sido un instrumento de todas las clases opresoras, la subordinación de la mujer al hombre, la presencia del machismo. Combatirlo, desterrarlo desde ahora es una cuestión fundamental, es una tarea política, es una tarea ideológica y es parte del eje social de todo gobierno progresista. El eje democrático implica garantizar la representación y participación ciudadana en toda su pluralidad, fiscalizar la acción gubernamental y democratizar las organizaciones sociales. Es preciso observar que en este caso lo fundamental es entender la necesidad de la autonomía de las organizaciones de las masas frente al gobierno y los partidos de izquierda, rechazar cualquier forma de subordinación acrítica y de la utilización de las organizaciones sociales como correas de transmisión de las políticas diseñadas por las organizaciones autodenominadas vanguardia del proletariado. Un libro que incluye tal cantidad de problemas y al mismo tiempo hace un recuento de la historia latinoamericana desde la perspectiva de la izquierda, se acompaña inevitablemente de omisiones y aborda temas propicios para el debate. No quiero dejar pasar algunos que me parecen de vital importancia, aunque me limitaré por razones de espacio a puntualizarlos y de tiempo también, porque ya me están carrereando, para decirlos muy brevemente. Primero, el marxismo no es una teoría europea y no puede confundirse la teoría de Marx con algunas de las corrientes que se autodenominan marxistas. Las revoluciones china y vietnamita no son copia de las luchas del proletariado industrial, sino experiencias creadoras de esos pueblos asiáticos. Mucho menos los fracasos de la izquierda latinoamericana pueden atribuirse a la aplicación de arquetipos de ultramar. Es necesario rechazar las categorías dice el libro de Castro, que hay que rechazar
las categorías del pensamiento que consideras provenientes de otras latitudes, en particular de las experiencias europeas, refiriéndose particularmente a la influencia que tuvieron en las primeras décadas del siglo XX las diversas corrientes socialistas como el anarquismo, el marxismo, el trotskismo y sobre todo el estalinismo. Reivindica en cambio las ideas gestadas a partir de un análisis concreto de la realidad latinoamericana. Ubica en el lugar de importancia que merece a Mariátegui en sus creativos textos de enorme originalidad y enriquecimiento del marxismo latinoamericano. Camino que no ha sido seguido por la mayoría de los partidos de izquierda, ahogados por el dogmatismo stalinista, la falta de análisis de nuestra realidad y la ignorancia de la teoría marxista. Si bien tiene razón en destacar el papel negativo que la interpretación y aplicación errónea o mecánica de algunas de ellas, de estas teorías, por parte de los socialistas y comunistas, en particular los que seguían las directrices de la Tercera Internacional, omite dos cuestiones claves: las raíces autóctonas de diversas variantes del socialismo en América Latina en el siglo XIX. Como lo escribe Gastón García Cantú en su monumental obra El socialismo en México en el siglo XIX, esa tendencia política, el socialismo, es origen de la lucha social y política de los trabajadores mexicanos. Y si bien los artesanos fueron influidos por las teorías de Proudhon, Marx y Bakunin, el socialismo en México tiene la originalidad de ser un socialismo engendrado a partir del problema agrario, del problema de la tierra, y en ese sentido nos encontramos muchas manifestaciones de socialismo agrarista en México. No insistiré en la forma original y creativa y revolucionaria que dieron en México las teorías del anarcosindicalismo encarnadas en el Partido Liberal de Ricardo Flores Magón y sus seguidores, y la enorme importancia que desempeñaron en la Revolución Mexicana en los primeros años del siglo XX. A contrapelo de su propuesta metodológica inicial de reconocer la particularidad histórica de cada pueblo, cuando abandona este enfoque, el libro de Nils Castro generaliza sin tomar en consideración la singularidad nacional. Eso lo conduce a emitir afirmaciones sin sustento, como la supuesta confrontación entre el cura independentista Miguel Hidalgo y el cura revolucionario José María Morelos, cuando está perfectamente documentada la identidad de proyectos y la continuación de la lucha de ambos caudillos. Si hubo una división entre las huelgas insurgentes, fue por un lado Ignacio Allende e Ignacio López Rayón, y del otro lado Hidalgo y José María Morelos y Pavón. O cuando califica a la ligera al EZLN como un indigenismo cortado a la medida de la ingenuidad romántica de algunas izquierdas europeas. Otro tanto sucede cuando llama caudillo revolucionario al ex senador porfirista Venustiano Carranza, que no tenía nada de caudillo y menos de revolucionario. Los errores señalados, que incluso pueden ser temas a debate, no minimizan la importancia del esfuerzo creativo intelectual del libro que comentamos. Es imposible abordar en esta presentación muchos aspectos de la problemática formulada y que en su oportunidad deberá seguirse discutiendo. No puedo menos que felicitar sincera y cordialmente a Nils Castro por darnos la oportunidad de revisar nuestros orígenes, ver nuestra historia, aprender de nuestros errores y aciertos, vislumbrar con más optimismo el futuro de Latinoamérica, y para ello hay que leer el libro y no solamente ponerlo debajo del sobaco. Gracias. Agradecemos mucho los comentarios del compañero Francisco González a este libro de Nils, y quisiera también agradecer la presencia el día de hoy de algunas personalidades que nos acompañan. Al escritor y cuentista muy querido por todos nosotros, Heraclio Cepeda, agradecerle que se encuentre con nosotros en esta presentación. A Ismari González, segunda jefa de la misión de la Embajada de Cuba, que también nos acompaña. A Karen Murillo, quien es consejera de Asuntos Culturales y Educativos de la Embajada de Ecuador, que nos acompaña el día de hoy. A la muy querida también amiga venezolana Eloísa Lagonel,
Le agradecemos también su presencia con nosotros. Nos acompaña también Jean Félix Donot de Haití, está de visita también con nosotros. Le agradecemos su presencia. Al general Walter Martínez del Frente Amplio de Uruguay y del Movimiento Nuestra América, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, nos acompañan por supuesto también muchos compañeros legisladores, legisladoras, la diputada Socorro Ceseñas, la diputada Lorena Valles, el diputado Eduardo Santillán, compañeros de la Dirección Nacional del Partido, de la Comisión Política, Manuel Oropesa, Mara Cruz y varios compañeros. Les agradecemos a todos su presencia. Bueno, para hablar un poco sobre el autor que hoy nos acompaña para presentar su libro, queremos comentar que Luis Castro Herrera ha sido cuentista social, educador, político y periodista. Nacido en Panamá, cuenta con un doctorado en Letras y licenciatura en Historia del Arte. Ha sido catedrático en distintas universidades. De igual forma ha ocupado importantes cargos como asesor del general Omar Torrijos para Relaciones Internacionales y especialmente para asuntos relacionados con la situación centroamericana. Miembro del grupo fundador del Partido Revolucionario Democrático, el PRD de Panamá, en donde coordinó las comisiones redactoras de sus documentos básicos y ha sido miembro de su dirección nacional. De igual forma ha coordinado las relaciones internacionales de la campaña presidencial del doctor Ernesto Pérez Valladares, asesor del presidente Martín Torrijos, miembro del grupo fundador de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, COPAL, en donde fungió como secretario ejecutivo y vicepresidente. Ha participado como miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos. En suma, ha sido asesor de varios presidentes y cancilleres de la República de Panamá, de la cual fue embajador en misión especial para gestiones en el área centroamericana y la región latinoamericana. Negociador de la creación del Grupo de Contadora y miembro de la representación panameña en dicho grupo, así como en el Grupo de Río, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Panamá en los Estados Unidos mexicanos, embajador concurrente de Panamá en Belice, con sede en México también. En el ámbito periodístico, la participación de Nils es abundante, pues ha ocupado cargos desde el ser editor hasta ejercer el periodismo como fundador de revistas y miembro de sus consejos editoriales y de redacción, entre ellas del Consejo Editorial de la revista de la COPAL y la revista América Libre, por citar tan solo algunas. Pero Nils Castro, de manera incansable, también ha publicado varias obras, como Para el Estructuralismo Histórico, junto con Henry Lefebvre y Adolfo Sánchez Vázquez, Cultura y Liberación Nacional, Justo Arosamena, Patria y Federación, Presidencia de la República, Cultura Nacional y Cultura Socialista, Cultura Nacional y Liberación, Como Pez en el Agua, Traducción, prólogo y notas del libro La Renovación de la Izquierda Latinoamericana, entre tantas otras, como Las Izquierdas Latinoamericanas, Observaciones a una trayectoria, en la cual participó como compilador e investigador. Hoy conoceremos de su propia voz el libro Las Izquierdas Latinoamericanas en Tiempos de Crear, cuyo prólogo ha elaborado el compañero René Juvenal Bejarano, que fue presentado, quiero comentarles también, junto con la versión en portugués, en fechas recientes en la ciudad de Sao Paulo, en el Foro de Sao Paulo, y a quien le damos la más cálida bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En particular quiero agradecer los fraternales y generosos comentarios de Francisco González, que hace no pocas aportaciones a este proyecto. Y lo llamo proyecto porque este es un libro que no se va a acabar de escribir nunca. En el transcurso del último periodo de su redacción, año que terminó más o menos en el 2010, entre que esperaba pasar de terminar la redacción a entrar a imprenta, acontecieron no pocos sucesos que incidían sobre los planteamientos del propio libro.
Y lo mismo puede decirse desde la primera edición argentina hace poco más de un año y la edición mexicana pasaron no pocas cosas. Cuando la anterior edición de este libro, la publicada en Cuba, se hizo, el compañero Hugo Chávez gozaba de satisfactoria salud. Cuando el libro entró en prensas en México, ya esto había modificado no pocos segmentos importantes de la realidad y del pensamiento político latinoamericano. Así continuará siendo. El libro no lo puede abarcar todo y no puede tomar resuello, no puede detenerse en el tiempo en ningún momento. Siempre estará pasando más de lo que el libro dice. No es un libro de historia, por supuesto, pero sí es un recuerdo de algunas de las experiencias más relevantes de la izquierda latinoamericana en el siglo XX, colocadas cronológicamente porque de alguna manera había que ubicarlas, no para hacer historia de estos acontecimientos, sino para extraer de allí algunas conclusiones que tenemos que tener en cuenta al plantearnos el acontecer actual y sobre todo el próximo futuro. Tampoco puedo abarcar todos los temas. Ha sucedido en la discusión del libro en Argentina, como pasó luego en Brasil, como pasó en Cuba y sin duda acontece ahora, que cada lector espera encontrar allí, además el tratamiento de determinados asuntos que son por supuesto muy relevantes, pero que si los hubiéramos tenido en cuenta todos, esta historia sería aún más de nunca acabar. Así que hubo que tomar la elección de tomar determinado tipo de problema para explicar determinado tipo de situaciones y sacar algunas conclusiones, pero no cabe la menor duda de que esos otros problemas son de enorme relevancia. Uno de ellos fue la decisión de no ponerse a abordar cada uno de los casos nacionales que hoy más interesan. Si el libro se pone a hablar de lo que pasa en Bolivia, en Uruguay, en Argentina, en Ecuador, en Venezuela, figúrense, sería enciclopédico y tendría menos provecho para algunas tareas políticas que requieren atención más a corto plazo. Eso pasa con algunos temas específicos. Discriminaciones raciales, de género, de orientación sexual, los temas ambientales que se están volviendo temas muy agudos hoy, incluso para la crítica negativa y más destructiva contra algunos de los gobiernos progresistas. Si alguien tiene dudas de que se puede manipular el tema ambiental para hacer propaganda contra el gobierno de Rafael Correa, por ejemplo, léase la jornada del día de hoy. Así que era una cuestión de que no se podía abarcar todo, había que escoger con cierto criterio algunos temas relevantes por sus aciertos y por sus errores. Y los escogidos fueron los siguientes, muy acertadamente, muy bien comentados hace escasos minutos por Francisco González. El uso durante gran parte del siglo XX reiteradamente de modelos que no se ajustaban a nuestra realidad. Había más que legítimos afanes revolucionarios en nuestros pueblos, o por lo menos afanes de carácter progresista, pero la reiterada tentación de pensar que si hubo una revolución exitosa en Rusia, bueno, entonces en Brasil lo que tenemos que hacer es lo que se hizo en Rusia. Y si hubo una experiencia extraordinaria en China, bueno, entonces lo que tenemos que hacer en Colombia es lo que se hizo en China, porque así es como se hace una revolución. Y esto
podía conducir en determinados momentos a enormes sacrificios humanos de la mejor gente, sin embargo, sin llegar a un objetivo ni chino, ni ruso, ni brasileño, ni colombiano. Y a la vez, en ese siglo tuvimos extraordinarias experiencias también acertadas, donde a partir de experiencia propia se hicieron notables esfuerzos por acercarnos al cielo por asalto. Relevantemente, Cuba, Nicaragua en cierto sentido. Es decir, no es que siempre hayamos ido de error en error, pero es importante conocer los errores para no repetirlos y para sacar conclusiones positivas también sobre algunas cosas. El otro aspecto que el libro quiso atender es el hecho de que en los años 60-70, a partir sobre todo del impacto subjetivo que la Revolución Cubana tuvo sobre millones de personas en América Latina, es de que en los 60s y 70s llegamos a tener un proyecto latinoamericano, creativo, original, que parecía suficientemente coherente, parecía diseñado para el éxito, al cual se abocaron centenares de miles de jóvenes latinoamericanos y que no resultó. Tuvimos un proyecto en el que la mejor gente de nuestra América estuvo empeñada y que a la larga, no solo, porque esto se dice con frecuencia, porque a posteriori se produjo el hundimiento, el desmoronamiento de lo que quedaba de la Revolución Rusa, sino porque acá en nuestras propias tierras el proyecto no acababa de dar los resultados que de él se esperaban a pesar de los sacrificios empeñados. Eso creó una situación que el libro comenta en dos aspectos. Primero, mientras ese proyecto existió, mientras pareció coherente, mientras despertó nuestra confianza, condujo a hazañas realmente maravillosas en materia de la coherencia de nuestra actividad política en las diferentes latitudes del continente. Sin embargo, al no resultar, abrió un espacio sobre el cual luego la ofensiva neoliberal pudo soltar su caballería prácticamente sin encontrar obstáculos relevantes. El tsunami neoliberal en buena parte se debe no solo al enorme esfuerzo imperial por implantarlo, sino también porque, habiendo no resultado el proyecto que antes habíamos abrazado, la capacidad de resistir a la nueva ofensiva de la derecha estaba debilitada, porque había determinado nivel de desorden en nuestras propias filas. Sin embargo, el propio neoliberalismo ocasionó los desastres económicos y sociales que ustedes todos conocen, no es el caso de enumerarlos aquí, y contribuyó por sus resultados a acabar su propia sepultura que todavía no está terminada de cavar, ni el muerto está dentro del hueco todavía, pero contribuyó a crear las reacciones sociales necesarias como para movilizar grandes fuerzas en contra, con la siguiente peculiaridad que creo que es el tema principal del libro. No teníamos en ese momento, no tenemos todavía un proyecto completo y coherente como en otras épocas creímos tener. Sin embargo,
el grueso de la población está extraordinariamente inconforme con la realidad que nos envuelve y con una creciente capacidad para resistir, para negarla, para reemplazarla, pero nos falta un proyecto. En contraste con los 70, yo diría, estoy esquematizando un poco en áreas de la brevedad, que en aquel momento el factor subjetivo de la voluntad de hacer la revolución, el factor subjetivo de la revolución, estaba en una cota muy alta. No había, sin embargo, las condiciones objetivas que calculábamos, que creíamos tener. Nos pasa a partir de luego de los 80 y los 90, y particularmente en los 90, exactamente lo contrario. Nunca fue tan necesaria la revolución social como ya lo era en los 90, y sin embargo estaba muy fragmentado, muy rezagado el factor subjetivo. Había más necesidad que antes. Esquematizando aún más, en los 90, o ahora en muchos de nuestros países, hay muchos más motivos para alzarse que los que había cuando el Che fue a Bolivia. Hay mucho más necesidad de hacerlo ahora. Sin embargo, en aquella ocasión, en aquel momento glorioso, no hubo las condiciones objetivas para que aquel proyecto cuajara. Ahora las hay, pero no hay un proyecto de ese género, no cabe en el corto y el mediano plazo un proyecto de ese género. ¿Qué se nos ha producido entonces? Una reacción popular que al final ha llevado a corrientes, grupos, a veces partidos internos de izquierda al gobierno, reitero, no al poder, al gobierno, con legítimo voto. Aquí 2 veces estuvo un tris de que ese proceso culminara. No me toca hablar de México, pero ¿en qué circunstancias se produjo eso en los casos más paradigmáticos en Sudamérica? Para su reelección, en el momento de su reelección, Lula obtuvo más de 52 millones de votos. Nunca en la historia del Brasil un presidente republicano había sido electo con semejante masa de votos. Sin embargo, quedó en minoría en ambas cámaras. El PT tiene el gobierno de una pequeña minoría de estados y una discreta presencia en el gobierno de municipios. Cada acción del PT tiene que ser negociada con partidos que están a su derecha y algunos muy a su derecha. Obviamente eso no es poder, eso es una oportunidad extraordinaria de hacer un conjunto de cosas y sería verdaderamente un pecado terrible no hacerlas. Es una oportunidad que hay que aprovechar, pero eso no es la revolución, como no lo es en Argentina, en algunos países. El libro trata muy sucintamente de describirlo, donde la crisis provocada por el tsunami neoliberal condujo a verdaderas sublevaciones urbanas que tumbaron uno y otro gobierno sin tener un proyecto aún, como sucedió en el Alto y en La Paz, como sucedió en Quito, como sucedió muy tempranamente en Caracas, cuando el Caracazo. Eso terminó en un estremecimiento del sistema político que al cabo permitió hacer profundas reformas constitucionales que permitieron ir un poco más allá. Por eso allí puede gobernarse hasta incluso con mayoría parlamentaria. Pero en otros no fue así. De modo que se tiene una incidencia importante en el órgano ejecutivo, no siempre el control completo del órgano ejecutivo, como sucede en Brasil, donde la alianza parlamentaria impone una alianza en el gabinete de gobierno, y que por lo tanto
se gobierna tanto como se puede, pero no lo que se quiere. Eso crea este tipo de situación ambigua en la que no se tiene la revolución, pero se tienen gobiernos que entonces de una manera muy eufemística llamamos progresistas, porque no hay en castellano nombre que ponerle a este híbrido, y plantea un problema en el que el libro lo ve y sí toma por lo menos toma partido. Algunos critican a estos gobiernos por no ser revolucionarios, y lo critican además con cierta ferocidad a veces, y lo considera y no los apoya porque no son verdaderos gobiernos revolucionarios. Generalmente estos críticos no se esfuerzan mucho por hacer la revolución esperando que sea el gobierno el que las haga. Pero si tú haces campaña diciéndole a la gente, campaña electoral quiero decir, diciéndole a la gente voy a hacer esto y esto, pero no voy a hacer aquello, tampoco puedes después de ganar las elecciones exigirle al gobierno que incumpla su promesa y haga algo distinto de aquello por lo cual la gente votó. En el caso brasileño, para seguir usando ese ejemplo, los 52 millones de personas que votaron por Lula o los que votaron a una cifra superior que votaron por Dilma, no votaron por hacer la revolución. Ahí hay un montón de votos de clase media que no quieren alterar mucho su modo de vida, quieren cambios, pero lo quieren en santa paz, sin demasiado conflicto, etcétera. Uruguay es un buen ejemplo de ese tipo de situación, que es un gobierno progresista, pero no vengan a dañarme mi modo de vida, la escuela de mis hijos, la tranquilidad de mi empleo, de mi jubilación, etcétera, volviéndome a obligar a la clandestinidad. Yo quiero que esto mejore, pero sin volverme a inquietar ni hacerme volver a pasar las angustias y los sustos que pasé en los años 70. Entonces, hay que ser consecuente con esto. Es por eso por lo cual la gente vota. Entonces, ¿dónde está lo que hay que cambiar? Hay que cambiar una cultura política. La cultura política que nos queda luego de que nuestro anterior proyecto no produjo los frutos que esperábamos, o no todos los frutos que esperábamos, y de que después el fenómeno neoliberal no fue simplemente las reglas del consenso de Washington, fue una profunda devastación de nuestras instituciones culturales. El tsunami neoliberal consistió también en la privatización de la enseñanza universitaria, la destrucción de centenares de centros de estudio, de investigación, de pequeñas editoriales, de periódicos, etcétera, y la cooptación de muchos cuadros y funcionarios. Es decir, hemos quedado en un déficit en nuestra cultura política, hay que remediarlo. ¿A quién le toca? Una de las tesis que aventura el libro es, mire, es muy frecuente en los partidos de izquierda criticar a los gobiernos progresistas porque no hacen esa tarea, pero es esa una tarea de los gobiernos. El libro dice que más bien esa es una tarea de los movimientos sociales, de los partidos políticos. Entonces, nosotros como partidos tenemos una responsabilidad de acción sobre la cultura política de la gente, de la cultura política y electoral de la gente, para reconstruir fuerzas subjetivas que nos ayuden con base en las cuales, mejor dicho, llegar más allá. Yo digo, bueno, bien por estos partidos, por estos gobiernos progresistas con los cuales tenemos que ser muy críticos para que la mula camine, porque si no se adocena, si no se queda en el pesebre, hay que ser críticos con ellos, hay que azuzarlos, pero hay que pensar que para llegar a otra vez a una perspectiva revolucionaria, tenemos que hacer trabajo de cultura política, de ideología, de organización social, de organización política, que no necesariamente estamos haciendo. En algunos lugares incluso, Panamá fue un ejemplo devastador de esto, se ganan las elecciones, se ganan bien, el gobierno
se chupa al partido, todo el cuadro partidario que sirve para algo queda convertido en funcionario público y solo los que no servían para nada se quedan en el partido. Entonces, y bueno, no hay que... Y cuando llegue la siguiente oportunidad, no hay partido que sirva para cumplir la tarea. Y lo que fue un muy hermoso sueño, hoy en día da pena cuando uno lo contempla. El otro problema, y el último de su género que quiero mencionar, es que al escribir el libro se hizo el esfuerzo de que fuera fácilmente legible para gente joven, porque todos nosotros tenemos la narcisista costumbre de analizar nuestras heridas, compartir nuestros dolores, etcétera, pero entre la misma generación. Hace unos añitos atrás, cuando Laco Cepeda y yo estábamos juntos en la prepa y en un colegio militar, formamos un círculo contribuimos a constituir un círculo de estudios en una escuela militar. Eso es un poquito más mal visto que un colegio civil. Caíamos con la mejor buena fe del mundo en una época interesantísima en México, porque aquí había exilados de toda América Latina. Inclusive tuvimos un preceptor, Gustavo Machado, hermano de Eduardo Machado, a la sazón secretario general del Partido Comunista Venezolano. Y ese hombre se afanó muchísimo para darnos literatura, ayudarnos a reclutar más gente. La espiga amotinada quedó involucrada en el asunto. Unos luego se echaron para atrás, otros persistieron, pero en aquella época parte del problema que nos enfrentábamos los jóvenes es que toda la literatura que existía para hacer un círculo de estudio estaba escrita en un lenguaje no fácil de decodificar para gente joven. Y se caía en unas liturgias escolásticas terribles, definir qué es proletario y qué no es proletario. El partido tiene que ser proletario. Y chingados, y el tipo que estaba al borde de la quiebra, que era peluquero ahí en la esquina y que estaba desesperado por cambiar, no, ese es pequeño burgués. Entonces no es confiable. Entonces el peluquero no podía hacer, y bueno, entonces mi papá, mi mamá, yo mismo tampoco soy confiable, pero caer en unas definiciones. Esa definición de pequeño burgués era realmente torturante, y uno malgastaba una cantidad de tiempo en esa pendejada que realmente no ayudaba a echar para adelante un proyecto revolucionario. Cuando mi esposa y yo, que está aquí presente, éramos condiscípulos de la Unión, me casé con una compañera de banca del aula de clases, y un tiempo después nos fuimos largo rato a los inicios, muy al comienzo de la Revolución Cubana, a meter el hombro en una universidad de provincia. Recuerdo que algunos compañeros, cuando dije, bueno, Adela y yo nos vamos para Cuba, pero nos dijo, bueno, pero tengan cuidado, esos cubanos son unos aventureros pequeños burgueses. Y fue la única revolución exitosa en el siglo. Pero, en fin, el cuento es que después de pasar por esas experiencias, había que escribir el libro de una forma que gente joven, afortunadamente yo tengo unos nietos que ya votan, ya están en edad ciudadana, entonces hice lo que Molière con su criada. Si la criada no se reía de una escena, la cambiaba para hacer una comedia. Tengo una neta que se llama Débora, que era el nombre de guerra de Vilma Espín, y Débora tuvo que soplarse los manuscritos para ver, porque si Débora no entendía, había que cambiar las cosas, había que hacer el esfuerzo de que el libro fuera digerible para jóvenes. Hay un tema
Y en fin, era situar estas grandes tesis, ponerlas a un nivel de discusión y que la gente joven también pudiera intervenir en esa discusión. Obviamente el libro toca algunos otros aspectos más, pero era esencialmente los que llevo dichos y algunos temas se han quedado rezagados. Uno de ellos, muy importante, aunque se ha vuelto muy importante mientras el libro se escribía, es el de los pasos que ahora nos toca dar en el tema de la integración latinoamericana. Aquí este es un tema más clásico de lo que parece. La revolución rusa no fue lo que se esperaba de ella porque no hubo revolución europea y acabó aquello encerrado en el proyecto de revolución en un solo país, aislado, bloqueado, etc. La integración latinoamericana debe abarcar eso. Nosotros no podemos quedarnos en ver la integración como un problema de los estados, de las cancillerías, de los ministerios de comercio, etc. Tentación en la que frecuentemente quedamos. Los partidos de izquierda critican al gobierno por haber suscrito un TLC con tal o más cual país, pero nosotros no hemos hecho el trabajo de integración, de cooperación con la izquierda de ese otro país. Quiero recalcar, el libro apenas si lo menciona, que los actuales niveles muy importantes de integración latinoamericana que hemos logrado en el sur, en América del Sur, tuvieron antecedentes directamente políticos. Y la izquierda mexicana tuvo, por cierto, mucho que ver con ello. Hay un momento en los 70s en que las internacionales europeas, la Neumann por los liberales, la Adenauer por los conservadores, la Eber por la socialdemocracia europea, curiosamente alemanas todas, empiezan, además llevándose bastante bien entre sí, a pesar de ser contrincantes en Alemania y en Europa, a establecerse en América del Sur. Hay un mexicano, yo no sé si fue él solito, yo al que conozco es a él solito, hay un mexicano no presente hoy, que tiene una situación de salud muy delicada hoy por hoy, Gustavo Carvajal Moreno, que empezó a trabajar por el tema de que tenemos que hacer una organización de partidos progresistas y populares, no necesariamente de izquierda, nacionalistas, populares, en América Latina. Y con ayuda del gobierno mexicano de la época, se creó COPAL. Estas son cosas que uno de viejo no se las sabe, la gente más joven no sabe que así funciona. Antes de COPAL, los dirigentes de izquierda y progresistas de América Latina no se conocían entre sí. No tenían uno el teléfono del otro. Obviamente, además, para el cual no había internet, pero ni se escribían. Sabían, Brizola sabía de profesor dominicano, de Juan Bosch. Brizola sabía de Juan Bosch porque uno y otro se habían visto en algún periódico de algún tercer país, pero ni pensar que Leonel Brizola y Juan Bosch se conocieran entre sí. Es después de COPAL que empiezan a verse, a tomarse un trago juntos, un día ir a comer, etcétera, y a hablar de fútbol, no necesariamente de política ni de revolución, y empiezan a conocerse y a confiarse unos en otros. Algunos de estos correteados que andaban por ahí muchas veces en el exilio, algún tiempo después llegaron a ser gobernantes y llegaron a firmar acuerdos entre gobiernos. Esto empezó por la política que hacen los partidos políticos. Después se vuelve UNASUR, se vuelve CELAC, lo que ustedes quieran. Pero es por los partidos por donde empieza. Uno no puede pensar, esta es una tarea de los gobiernos y nosotros después calificamos si los gobiernos lo hacen bien o mal. No.
La integración latinoamericana es una responsabilidad de nosotros. Cambiar la cultura política es una responsabilidad de nosotros. Cambiar las formas de comunicación política es una responsabilidad de nosotros. La integración latinoamericana es una responsabilidad de nosotros. La gente que está en los partidos, en las corrientes dentro de los partidos. Esto no se le puede dejar a los estados, ni mucho menos dejárselo a las empresas, que son las más integradas. Si uno habla de integración centroamericana, las transnacionales radicadas en Centroamérica y las empresas transcentroamericanas hoy en día están integradísimas. Los partidos andan a la greña y los gobiernos también. O sea que solo el capital cumple su tarea y nosotros nos criticamos unos a los otros de lo más bien. Vienen ustedes... No quiero ofender a nadie mencionando nombres, pero cuando uno va a una reunión del Foro de San Pablo en Centroamérica, uno encuentra lo bien que saben unas izquierdas criticar a las otras y lo poco que construyen proyectos comunes. Así que tenemos esa tarea de la integración que hay, que hoy en día es importante, es notable, empezó por acción política. Ese es el tejido. En la medida en que nuestros partidos se comunican, cooperan, tienen escuelas de cuadros comunes, publicaciones comunes, se discuten los problemas específicos entre ellas, se está construyendo el tejido que hace posible la integración de las naciones, no antes. Hoy pues tenemos, y con esto quiero terminar provocadoramente, ya que lo que se le mejor atributo del libro, según nuestro hermano Francisco González, en el sentido posible de la palabra, es ser provocador. Quiero terminar naturalmente con una provocación. Hoy tenemos izquierdas en muchos gobiernos, sobre todo en América del Sur. Estos gobiernos han hecho posible que las estadísticas de Naciones Unidas sobre América del Sur registren que es la región del mundo donde mejor se ha combatido el hambre, donde mejor se ha combatido la desigualdad. Hay países muy atrasados en combatir la desigualdad como Brasil, con todo su gobierno de izquierda, pero por lo menos el hambre, la pobreza, etcétera, donde muchos proyectos sociales se han avanzado extraordinariamente, donde sin embargo, como las manifestaciones del pasado mes de julio lo demostraron muy bien, eso no quiere decir que los pueblos, en Brasil, eso no quiere decir que los pueblos se dan por satisfechos. O sea, el Estado ha pagado parte de su deuda social, pero la deuda sigue siendo grandota, hay mucho más por hacer. Pero lo cierto es que en el plano social, hemos avanzado mucho, en Venezuela, en Ecuador, en Brasil, en Bolivia, en algunos se ha avanzado no mucho, sino muchísimo, como en Bolivia. Sin embargo, la responsabilidad de ir más allá, cambiando, no mejorándole al capitalismo su forma de distribuir la riqueza con programitas sociales, sino que lo que hay es que cambiar la estructura, lo que hay que cambiar es el régimen socioeconómico imperante. Para ir más allá hay una responsabilidad de los partidos en materia de educación política. Y que repartir mejor la riqueza y satisfacer una cantidad de problemitas sociales, bueno, algunos son problemas muy grandes. Lula logró que todos los brasileños comieran 3 veces al día, eso era una proeza gigantesca. Hoy en día se ve, es normal, pero no, resulta que hace 20 años la tercera parte de los brasileños no comían 3 veces al día. Bueno, estas cosas, sin embargo, quiero declarar lo siguiente: eso no es la socialdemocracia. Los socialdemócratas europeos no se plantearon jamás que los brasileños comieran 3 veces al día o que los bolivianos también. Ellos mejoraban el régimen social, dándole un espacio a los trabajadores organizados en países que seguían siendo grandes explotadores del mundo colonial. No eran países que no era un movimiento destinado a emanciparnos a los países del tercer mundo. Nosotros nos quedamos con el rintintín de que socialdemocracia era un lugar así que no era ni comunista ni liberal, una especie de terreno medio.
Esos terrenos medios en la política práctica no existen. Y parecer que los izquierdistas decidan, por razones electorales, parecer más de centro y dejar de hablar de ciertas cosas, o decir las cosas con eufemismos, tiene una historia trágica de la que el libro sí menciona. Uno empieza corriéndose al centro y acaba siendo de centro, dejando de ser quien fue. En Europa eso pasó. La socialdemocracia europea, cuando la gloriosa ofensiva neoliberal, fue cada vez menos de izquierda. Y ahora es la cagada que ustedes conocen. La paliza, que la realidad, no la derecha, la realidad, los ciudadanos le dieron a la socialdemocracia alemana hace pocos días atrás, fue verdaderamente vergonzosa. Muy bien ganada por los socialdemócratas, muy bien merecida por los socialdemócratas alemanes. Yo recuerdo en el Congreso de París del Internacional Socialista, que todavía estaba allí el viejo, ya a mi edad hay pedazos de la cinta que se le borran a uno, un secretario general del Partido Socialista francés, que combatía, se estaba despidiendo ya de la presidencia del Internacional, porque se despedía de la Secretaría General de su partido, ahora me acordaré, y ya estaba dándole pábulo a aquello de la tercera vía de Blair, y decía, nosotros éramos tercera vía, decía el viejo, porque había capitalismo salvaje y comunismo estalinista. Nosotros no queríamos ser ni una cosa ni otra. Pero ahora que no hay comunistas, ser tercera vía, que es volverse liberal, porque quiere decir dejar de ser socialista. Sin embargo, se perdió la Internacional allí, eso ya estaba como precocido, asumió la posición de la Internacional y la Europea, los europeos y la Internacional. Los latinoamericanos se quedaron así medio confundidos, pero la tercera vía se impuso como política. Había muerto Palme, había muerto Kreisky, había muerto Brandt, y aquella época Palme se había preocupado mucho por nosotros, Kreisky por los árabes. Ya no quedaba nadie de ese. Enrico Berling. Ya la izquierda italiana no tenía un Berlinguer, estaba devastado. Nosotros, pienso yo muy personalmente, no podemos aspirar a eso sin dejar de ser lo que somos. Nosotros somos la izquierda, que tiene muchas cabezas, la izquierda no es monolítica, no es estaliniana, hay muchas izquierdas, por eso el libro lo menciona en primer lugar, pero uno no puede dejar de ser de izquierda. Meterse en lo que hoy es la socialdemocracia, como la definen la Internacional Socialista desde Londres, implica dejar de ser de izquierda. Somos de izquierda democrática, patriótica, con una familia de proyectos, no con un proyecto monolítico. Pero simplemente quiero concluir diciendo, porque en mi partido lo padezco, decir que esto se resuelve volviéndose socialdemócrata, siendo un gobierno socialdemócrata, es simplemente poner el reloj marcha atrás y renunciar a la esperanza, renunciar a la utopía. Eso es todo por ahora. Gracias. Pues agradecemos las palabras de Nils. Quisiera también agradecer la presencia de algunos compañeros, Beatriz Olivares del Consejo Nacional, la diputada Angelina Hernández, que también nos acompaña, del Movimiento Progresista, Irak López y Agustín Guerrero, y Jonathan
Romero Ibarra del Colegio de Bachilleres. Y muy especialmente también agradecer la presencia, pero no solo la presencia, sino su participación en todo este proyecto, a la compañera Jay Kolpolensky, a René Ortiz, que también ha estado participando, y a Nicolás Alvarado Morales, de la editora alternativa periodística, que queremos agradecer, es también la editorial de este libro que hoy tenemos en nuestras manos. Y el francés se llamaba no, Andrés Morva. Andrés. Perdón, no, me volví a equivocar, es que Morva era el que me enredaba. Pierre, se me volvió a decir. Ahorita seguro lo recordamos. Pues le pediríamos al profesor René Bejarano, quien es el que hizo el prólogo de esta edición mexicana, hiciera uso de la palabra. André Madurro, de Pierre Morva. Ya le regresó el disco. Era Pierre Morva. Pues muchas gracias a todas y a todos ustedes por asistir a la presentación de este libro. Agradecer a algunos de nuestros distinguidos invitados. También está con nosotros la diputada federal Guadalupe Flores, de la región de Tláhuac, entre otros. Queremos agradecerle a NILS por habernos permitido publicar su libro y darlo a conocer en México, e invitarlos a todos ustedes a una lectura creativa que permita que la izquierda latinoamericana pueda encontrar caminos para la transformación estructural que deseamos, y particularmente que podamos abrevar de las experiencias reseñadas y recuperadas de manera sucinta en este libro por NILS, de diversos procesos de América Latina, para que también en México pudiéramos retomar un proyecto que nos permita transformar adecuadamente a México. Tenemos una situación peculiar en la que se viven momentos difíciles por la iniciativa de esa bestia bicéfala neoliberal que representan el PRI y el PAN, y que está a la ofensiva con sus reformas de corte neoliberal y de carácter estructural, y la izquierda necesita tener una estrategia adecuada para reposicionarse y poder responder. Aprender de nuestra historia latinoamericana es fundamental, así como de nuestra historia. La izquierda mexicana tiene una trayectoria muy larga que se remonta hasta la independencia y que ha pasado por diversos momentos y que requiere ahora retomar su proyecto de transformación hacia un nuevo modelo, un nuevo sistema económico, político y social. Retomar las vertientes históricas y teóricas que nos permitan enriquecer nuestro programa y nuestra línea de acción. Establecer las alianzas internas y externas con otros sectores de la izquierda que permitan construir una nueva hegemonía. Articular un modelo de unidad en la diversidad de las izquierdas que a su vez nos coloque como alternativa de poder. Ser capaces de discernir entre los acuerdos y el diálogo y los modelos de integración subordinada a la derecha que se vienen implementando actualmente. Articularnos con los movimientos sociales de muy diverso tipo, tanto de carácter campesino, estudiantil, juvenil, con un corte transversal de género, y obrero, sindicalista, que nos permitan avanzar. Tener una visión completa, lo más posible, de América Latina,
que permita también entender que para enfrentar el modelo de dominación internacional se requiere de un proyecto solidario latinoamericano de la izquierda que necesita coordinarse con estrategias compartidas, entendiendo la peculiaridad de cada proceso. Aprender de nuestros errores, preservando nuestra independencia como proyecto político y buscando la manera de renovarnos permanentemente. Ser capaces de incorporar a jóvenes y de actualizarnos en las formas y mecanismos de comunicación para competir con las derechas en condiciones de igualdad y con posibilidades de triunfo. Entender el papel de los poderes fácticos de carácter mediático y los mecanismos que utilizan para inyectar miedo, para confundir, manipular y construir entonces procesos alternativos de comunicación que informen y eviten que las deformadas y manipuladas versiones que desde los centros del poder multinacional se transmiten de lo que pasa en nuestros países. Vindicar la defensa de los derechos humanos, la defensa del medio ambiente, entender la visión pluricultural y multiétnica de nuestros países, acumular fuerzas, desarrollar nuestro proceso de organización, evitando caer en burocratismos, teniendo claro el papel sencillo de los dirigentes. Buscar que la soberbia que tanto daño nos hace desde la conducción política no se enquiste entre nuestros estilos ni formas de hacer política y tener la vocación para estudiar, para leer, para reflexionar, para analizar, discutir en un ambiente de enriquecimiento y de tolerancia. La izquierda mexicana necesita revisar su pasado para entender su presente y proyectar su futuro. Tenemos muchas experiencias que podemos recuperar para salir de esta encrucijada en la que ahora nos encontramos y estar en condiciones de cambiar la correlación de fuerzas, llegar al poder político y transformar la base económica en condiciones que modifiquen la pobreza y la injusticia que se vive en vastas regiones del país. Tenemos posibilidades reales de éxito, hay condiciones para eso y seguramente este libro va a contribuir, su lectura, a enriquecernos, a ampliar nuestras dudas y buscar que las certezas que encontremos las compartamos y nos permitan ser mejores en nuestro trabajo y en nuestro compromiso político. Agradecer a Nils por su larga trayectoria y su experiencia y por compartir con nosotros sus conocimientos y a todas y a todos ustedes por asistir a este evento. Muchas gracias y buenas tardes.